que es, si no se podéis cambiar también la pantalla, Consolación Ana H. Román, que va a hablar sobre contaminación del aire en interiores y efectos en salud, que también es un tema realmente interesante y el que creo que a lo mejor la población tiene todavía menos conocimiento, ¿no? A lo que estamos expuestos en interiores. Pues adelante, Chelo, un placer tenerte aquí y haremos lo mismo. Cuando termines tu ponencia, te comentaremos únicamente las preguntas que están haciendo. No es necesario que las contestes en ese momento, las podemos contestar luego todas al final, de manera de que no le vayamos quitando tiempo a la última ponente. Pues nada, adelante, gracias. Pues muchas gracias, sobre todo a vosotros por haberme invitado y por poder estar aquí. Desde luego me siento que no sé cómo lo voy a hacer, porque después del ponente, de todos los datos y de su magnífica exposición, pues bueno, nos vamos a meter dentro de los edificios y yo lo que voy a hablar es, pues, ¿qué hacemos dentro desde el punto de vista de la arquitectura? También somos muy conscientes de la falta de calidad del aire interior. Sabemos y nosotros limpiamos el interior con el aire exterior, por lo tanto el exterior sabemos cómo está. El interior, nosotros con respecto al marco normativo, la verdad es que hasta el 2006 no había un marco normativo que hablase sobre sistemas de ventilación en las viviendas, sí en edificios de otras características. Por lo tanto, es relativamente nuevo el marco normativo que nos ayuda a cómo debemos ventilar correctamente y cómo cuidar esa calidad del aire interior. A partir del 2006 ha cambiado repetidamente tanto el Código Técnico de la Edificación, que es el que regula las viviendas, como el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, que es el que regula edificios que no son de uso residencial. Bueno, ¿cuál es el estado actual? Pues el estado actual del aire interior, como todos sabemos, pues deja mucho que desear. Se han hecho estudios, se han monitorizado viviendas y edificios terciarios en los que se ha demostrado que la calidad del aire interior es peor de la que esperábamos. Todos éramos conscientes de cómo estaba el aire exterior, pero pues en parte sorprendió también el aire interior. Ya la pandemia ha demostrado que además todas esas horas que hemos pasado dentro de las viviendas, pues nos hemos tenido que adaptar a unos espacios arquitectónicos que muchas veces pues no nos han ayudado o no nos han beneficiado a la hora de poder ventilar correctamente nuestras viviendas. Entonces, bueno, todo esto lo hemos vivido hace poco. Todas estas imágenes que estoy poniendo son imágenes de hace nada. Parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero esto es relativamente reciente. Y bueno, y nosotros, pues, ¿qué hemos hecho para adaptar a todo esto? Pues hemos ido cambiando los criterios a la hora de marcar las pautas de la ventilación. Entonces, lo primero que voy a hacer, bueno, las causas de salud casi me las voy a pasar porque creo que aquí hay personas que pueden hablar muchísimo más que yo sobre las muertes debidas a la contaminación del aire en el interior. El anterior ponente ha hablado pues, de la calidad del aire exterior y los problemas que hay, pero en el interior también se provocan, por desgracia, muertes relacionadas con esta falta de calidad del aire. Bueno, nosotros podemos definir, aunque sé que hay muchas... nosotros lo que intentamos siempre es conseguir el bienestar interior. El bienestar interior desde dos escenarios, el de la salubridad y el del confort. Es decir, los dos tienen que estar casados. Muchas veces es difícil porque el hecho de ventilar hay veces que hace que perdamos el confort térmico, pero es lo que tenemos que hacer. Al final, la definición que nosotros manejamos para definir que el aire interior es de alta calidad es que la persona que ocupe ese espacio piense que el aire o sienta que el aire es de calidad, o al revés, que no note que el aire está cargado o que no defina algún olor, que es lo que más utilizamos para definir la falta de calidad de ese ambiente. Al final casi se reduce en decir si el ambiente está fresco, si el aire es agradable o si el olor pues, nos parece verdaderamente agradable. Nosotros cuando definimos el bienestar establecemos que el aire tiene que tener unas cantidades de sustancias molestas, sustancias que pueden estar en la composición del aire o pueden aparecer.
pero estas sustancias ya aparezcan o estén en la calidad del aire, estén en el aire desde el principio, tienen que estar en unos niveles adecuados, porque si superan esos niveles, pues entonces estamos hablando de contaminación. Dicho esto, ¿qué contaminantes típicos del interior hay? Bueno, en el interior, además de los contaminantes que yo voy a hablar, que no son todos, son los más importantes y los más relacionados con lo que nosotros después tenemos que hacer en los edificios. Hay muchas veces que el contaminante que tenemos viene del exterior. A la hora de abrir la ventana se introduce. Pero vamos a ver los típicos del interior o los que nosotros medimos y están limitados en el marco normativo. En un principio tenemos los contaminantes físicos, entre ellos destacar la temperatura seca o la temperatura del globo, que lo que nos dan es una información sobre el estrés térmico. Hoy en día hay muchísimo estrés térmico, tanto estrés por frío o estrés por calor, que al final cuando sufres estrés térmico lo que haces es desentenderte de la tarea que estés realizando. Por otra parte, la humedad, tanto la humedad relativa como la humedad específica, tienen que ver con las propiedades que va a tener mi piel, el grado de humedad de mi piel, y al final yo me estoy relacionando con el ambiente que me rodea a través de mi piel. Por lo tanto, todas las propiedades de la piel, todos estos parámetros físicos, pues influyen y también los tenemos en cuenta. Por otra parte, hay otro de los estímulos importantes en el interior, que es el ruido que es muy molesto. Bien, todos estos parámetros físicos se recogen también y se marcan los límites basados en unas condiciones de partida. Las condiciones de partida son pues, que la actividad metabólica del edificio sea la estándar, 1,2 MED, que el arropamiento, tanto en verano como en invierno, sea el estándar, y establecemos también un índice de personas insatisfechas. Entonces, bajo esos criterios, pues decimos cuáles deben ser las temperaturas o las humedades relativas para estar dentro del marco del confort. Esto, por ejemplo, el último Real Decreto Ley, que ha marcado las temperaturas por la crisis energética en esos 19 grados en condiciones de invierno o los 25 grados en condiciones de verano. Pues esto todo está motivado siempre, en este caso, por la crisis energética. Bien, independientemente de eso, tenemos otro paquete importante nosotros de contaminantes químicos. Entre ellos, para nosotros, en el interior, el más importante es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono nosotros lo llamamos como indicador de que hay mucha gente, indica de que hay una falta de ventilación y por lo tanto, si hay una falta de ventilación, tenemos que ventilar. Es un asfixiante simple, como todos sabéis, y nosotros también utilizamos el dióxido de carbono, por lo tanto, como elemento de extinción ante los incendios. El dióxido de carbono lo relacionamos directamente con los ocupantes de nuestros edificios. De hecho, cuando nosotros vamos a marcar cuánto aire necesito para limpiar el interior, hay diferentes métodos. Hay uno de los métodos, que es el método directo por concentración de CO2, que nos dice, bueno, el valor medio exterior de dióxido de carbono tomamos 400 partes por millón. Hay un criterio de confort, que tiene que ser menor de 900 partes por millón, y unos valores límites marcados por esos dos marcos normativos que he dicho al principio. Bueno, pues lo que nos dicen es que no todos los edificios deben tener la misma calidad del aire interior y nos establece 3 tipologías de calidad del aire interior. El IDA 1, que es el aire de mejor categoría, de mejor calidad, que sería para ciertos edificios, como por ejemplo hospitales, para guarderías de niños, laboratorios, donde cualquier contaminación del aire puede destrozar el ensayo que estés haciendo. Después tenemos el IDA 2, que es un aire ya que ha perdido un poco la calidad, que es el que debemos dar a las oficinas, residencias, hoteles, etcétera. El IDA 3, que sería un aire de calidad media en edificios comerciales, habitaciones de hoteles, gimnasios, y después el IDA 4, que ni lo nombramos porque sería un aire de calidad baja. Por lo tanto, conociendo el uso del edificio, nosotros establecemos cuál debe ser la calidad del aire interior y según la calidad del aire interior tenemos limitado la producción de dióxido de carbono. También hay otro método de cálculo para saber cuánto aire necesito para limpiar el interior, que se basa
en el número de personas, que es el método indirecto de caudal de aire exterior. Bueno, este método es muy sencillo, es uno de los métodos que más se utiliza con diferencia porque, primero, lo único que tenemos que saber es tipología del edificio, que normalmente la sabemos, y el número de personas, que es fácil también de saber porque el número de personas, o bien por el mobiliario, o bien hay otra norma de incendios que nos dice cómo calcular la ocupación de un edificio, también lo vamos a saber. Y lo que establece es que unidad 1, que es un aire de mucha calidad, necesitamos 20 litros por segundo por persona. Entonces, estamos hablando también de edificios que tienen una alta ocupación, por lo tanto, 20 litros por persona, que es mucho, con esa alta ocupación, hace que manejemos en nuestros edificios grandes cantidades de aire, inmensas cantidades de aire. Si vamos a edificios de otro tipo, pues la cantidad de aire empieza a descender, pero nunca debemos bajar de esos 8 litros por segundo por persona. Esto hasta hace relativamente poco, digo poco, hace unos 20 años aproximadamente, en todos los edificios manejábamos en la misma cantidad, que más o menos eran unos 8 litros segundo por persona, y no establecíamos esa categoría diferenciada de los edificios. Otro de los gases que nos preocupa, que no tiene por qué aparecer en los edificios y de hecho si aparece es motivado por una combustión inacabada. Bueno, esto, perdón, estaba leyendo otra cosa. Bueno, dentro del dióxido de carbono, las quejas mayoritarias que podemos tener es que la gente se queja pues, por dolores de cabeza, problemas respiratorios, normalmente. Durante la tesis doctoral que desarrollé hace ya muchos años, pues intenté estudiar la relación que había entre la calidad del aire por el dióxido de carbono con la sensación olfativa. Y bueno, medí durante mucho tiempo las concentraciones de dióxido de carbono en la Escuela de Arquitectura, que la verdad es que las infiltraciones en las ventanas, la holgura de las puertas hacen que siempre tengamos un pequeño caudal de aire de ventilación. Carecemos del sistema de aire primario, pero bueno, siempre hay una pequeña entrada de aire. Las clases en aquel momento eran clases de 100 y pico alumnos, es decir, gran ocupación de las aulas. Bueno, y yo he medido 3.000 y 4.000 partes por millón. Paralelamente les hacía encuestas a los alumnos para ver si sentían algo y todos eran felices. Eso sí, si alguien venía retardado a la clase, al abrir la puerta sí que se encontraba con esa bofetada de humanidad. El dióxido de carbono también es uno de los causantes del efecto invernadero, ese recalentamiento que estamos teniendo y que a todos nos preocupa porque nos afecta a la hora del cambio climático. Por lo tanto, para nosotros es uno de los preocupantes, es el más preocupante en el interior de los edificios, sobre todo porque la gente es una de sus mayores fuentes y no lo podemos evitar, el quitar la gente de los edificios. Bueno, el siguiente es el monóxido de carbono, es el que estaba comentando, que no tiene por qué existir este gas dentro del interior de los edificios, pero si existe se debe normalmente a equipos que se produce cierta combustión y que esa combustión es una combustión inacabada, es una mala combustión. Y entonces es cuando provoca el monóxido de carbono. Por desgracia, este gas, que es un asfixiante químico, pues siempre en condiciones de invierno nos da noticias como estas en que bueno, la gente por falta de ventilación, por utilizar estos equipos inadecuados, pues causan muerte por envenenamiento de este tipo de gas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, deberíamos ventilar. Al principio las causas que están asociadas a este tipo de gas en bajas concentraciones pues es primero una fatiga de las personas o un dolor en el pecho, pero ante estas molestias pues no puedes pensar, a ver si que me estoy intoxicando por monóxido de carbono, a lo mejor piensas que puede ser por otras patologías distintas. A concentraciones ya más elevadas, pues ya empiezan los mareos, náuseas y desde luego puede acabar en motivo de muerte. La exposición diaria aproximadamente puede equivaler a unos 20 cigarrillos al día, la que debemos evitar. Por otra parte,
La materia particulada, que se ha nombrado ya en la anterior exposición, también ha empezado en nuestros edificios, también lo tenemos. Nosotros tenemos partículas, normalmente las partículas que manejamos son las 10 y la 2,5, ahora se empieza a manejar también las partículas MP1. Entonces, bueno, las partículas nosotros las relacionamos sobre todo con los acabados que vamos a tener. A nosotros nos preocupan sobre todo las partículas pequeñas, primero porque están más tiempo suspendidas en el aire y segundo porque los medios que nosotros vamos a tener para poder acabar con estas partículas pues son menos eficientes cuando la partícula es pequeña. De hecho, hay métodos de limpiar el aire que lo que hacen es unir partículas para tener gran masa y al tener esa gran masa, pues que los filtros funcionen de una forma más adecuada. Bueno, ya sabemos todos que las partículas cuanto más pequeñas pueden llegar al sistema respiratorio más profundo y causar mayores daños. Los valores fijados están ahí expuestos. ¿Nosotros qué hacemos en nuestros edificios? Bueno, en edificios de viviendas no es obligatorio filtrar. El aire puede entrar desde el exterior directamente sin ese filtro, pero en edificios no residenciales de uso terciario es obligatorio que el aire cuando entra al edificio se pase por filtros. Eso significa que estamos obligados a poner unidades de tratamiento de aire, UTAs, en las que una de las secciones van a ser los filtros. Los filtros se van a calcular en función de dos temas importantes. Uno es qué categoría de aire quieres en el interior, ese IDA que hemos nombrado, y otro es qué categoría de aire tienes en el exterior. Nosotros el aire lo establecemos en el exterior en tres categorías, ODA 1, ODA 2 y ODA 3. El 3 se divide de dos formas, pero más o menos esas tres categorías. El ODA 1, por ejemplo, es un aire exterior de buena calidad, que a lo mejor la contaminación que pueda ofrecer es de forma muy puntual, pues en primavera o en verano con el polen. Y en los otros ODAs pues se van aumentando los grados de contaminación. Bueno, pues si yo lo que quiero en mi edificio es un ODA 1, es decir, quiero un IDA 1, un aire muy bueno en el interior y fuera tengo un aire muy bueno, pues el filtro va a trabajar poco. Pero si quiero un aire buenísimo en el interior y fuera tengo un aire de peor calidad, pues el filtro tiene que empezar a ser bueno. Entonces, en este sentido, los filtros han cambiado mucho, han mejorado mucho y siguen mejorando, porque la pandemia, una de las cosas que demostró es la importancia de filtrar el aire. Otro paquete que tenemos también de contaminantes en el interior son los compuestos orgánicos volátiles. También se han nombrado en la anterior exposición. Bueno, nosotros estos compuestos orgánicos volátiles los tenemos muy relacionados con materiales también, materiales de construcción, pinturas, barnices, disolventes, pegamentos, etc. Normalmente estos compuestos, cuando se volatilizan, producen un olor, que muchas veces es un olor agradable y gusta, o es un olor que nos da una información también positiva, a nuevo o a algo fresco, o un olor más desagradable. Nosotros tenemos diferentes reales decretos en que ciertos usos en los edificios, como por ejemplo cuando estoy haciendo un taller de pintura de coches, pues tienen que cumplir unos requisitos específicos contra estos volátiles. Entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es ventilar de una forma más particular. Bueno, los criterios de confort están ahí, por debajo de esos 200 micras metro cúbico, hay valores límites y valores tóxicos en cantidades elevadas. Dentro de estos compuestos orgánicos volátiles, uno de los que suelen estar bastante en el interior es el formaldehído. Bueno, el formaldehído nosotros también lo vamos a relacionar pues, con esos materiales de acabado, acabados en los suelos, acabados en las paredes, incluso tejidos, o los acabados que podemos dar en el mobiliario, las terminaciones finales. En hogares, las concentraciones deberían oscilar más o menos entre 30 y 40 microgramos metro cúbico. Después vamos a hablar un poco del olor. El olor, la verdad es que es uno de los temas que la gente mejor entiende cuando explicas la calidad del aire del interior.
porque puedes decir, bueno, ¿a qué huele? ¿Es agradable el olor o no? Al final, el olor lo vamos a recibir a través de estos dos sentidos, el del olfato y el sentido general químico, y nosotros sencillamente lo único que vamos a decir es, pues el aire está fresco o el aire está cargado. Muchas veces también lo que haremos es relacionar ese aire, esa calidad del aire, con algo conocido que nos gusta o que nos parece agradable. Pues huele a rosas, a lo mejor no hay ninguna rosa, pero para mí es un olor agradable y quiero decir que es un ambiente que me gusta. O huele a huevos podridos, pues que evidentemente el olor es muy desagradable. El olor también nos hace rechazar muchas veces los interiores. Cuando tú entras a un interior y huele a humedad, a rancio, pues evidentemente eso te está dando una información poco agradable, una información de que hay una patología, ahí está pasando algo y desde luego no nos gusta. Bien, también nosotros tenemos un método para calcular la calidad del aire que se basa en esto, que es el método directo por la calidad del aire percibido. ¿En qué consiste este método? Bueno, este método es el método de Fanger. Fanger también fue un gran maestro en todo lo que es los temas de confort térmico, pero también era un maniático de la calidad del aire. Entonces lo que estableció son dos conceptos. Por una parte, el OLF, que es el biofluente que emite una persona estándar, una persona media, y esa persona media incluso la define pues con el grado de duchas, la altura, perfectamente definida con la actividad, y esa persona en esas condiciones emite un OLF, que es un biofluente oloroso. Y yo lo que estoy recibiendo de ese OLF es un decipol, es decir, es una sensación de la calidad del aire. Bueno, pues, ¿qué hace este método para calcular la cantidad de aire para ventilar? Pues también estableciendo las mismas categorías de aire interior, el IDA1, el IDA2 y el IDA3, lo que pone ahora de límite es la sensación, es decir, te voy a limitar los decipoles. Entonces, cuando yo voy a diseñar, por ejemplo, una oficina, hay unas tablas que me dicen que en oficinas más o menos estándar, pues por superficie, por metro cuadrado, hay tanto sol. Entonces yo calculo la cantidad de OLF, sé el límite que tengo de decipoles, de sensación, y bueno, hay unas expresiones matemáticas que te dicen cuántos litros por segundo tienes que manejar para poder llegar a ese límite de sensación olfativa. Es un método que no se usa mucho porque es difícil de controlar. Después, cualquiera de los métodos de ventilación que nosotros utilicemos, tenemos que ser capaces de mantener, de controlar, de monitorizar, de medir. Y entonces este es un poco más complicado en ese sentido. Bueno, hay otro de los contaminantes que se unió hace relativamente poco en nuestro marco normativo, en el Código Técnico de la Edificación, que es el radón. El radón es un gas radiactivo natural que viene del subsuelo y entra en nuestras edificaciones a través de las posibles fisuras o, bueno, nuestras edificaciones no están perfectamente herméticas y entonces pues puede entrar desde el subsuelo. Este gas se mide en becquerelios, en la edificación nueva está limitado a 300 becquerelios, tenemos una zonificación de toda España en dos zonas, la zona 1 y la zona 2. La zona 1 es de menos gravedad que la zona 2 y lo que nos dan es soluciones para evitar que el gas entre. Bueno, van desde soluciones muy sencillas, como por ejemplo colocar barreras antirradón, que son muy parecidas a las barreras impermeabilizantes, o soluciones un poco más complejas, como por ejemplo la despresurización del terreno, de canalizar ese radón, recogerlo y expulsarlo al aire exterior. Bueno, también en el interior de nuestros edificios tenemos múltiples productos de limpieza, ambientadores, plaguicidas, etcétera, que muchas veces mezclamos y al mezclar pues lo que estamos produciendo es un contaminante que antes no existía. Traigo una noticia, que igual que una mujer podría ser un hombre, que dice que el uso de estos productos de limpieza pues pueden perjudicar tanto como esos 20 cigarrillos. Por lo tanto, bueno, pues es también otro posible contaminante que tenemos en el interior. También traigo esta noticia que fue hace unos años de Sevilla, en que 3 miembros de la familia de Sevilla pues fallecieron y entonces bueno, se buscó las causas de estas muertes
si era por intoxicación alimentaria o por qué. Y entonces al final se dieron cuenta, bueno, que era una fosfina que tenían en unos tapones de unos envases en el cuarto de baño, que con la alta humedad de los cuartos de baño pues había generado esta sustancia tóxica. Bueno, después tenemos otro paquete, que este ya pues es el de el más conocido porque lo hemos sufrido hasta hace poco, bueno, y aún seguimos un poquito con ello, que es todo lo que tiene que ver con los microorganismos. Aquí he puesto una lista de microorganismos, desde los virus, pongo los virus porque hemos pasado por el virus y es el que ha motivado que esta pandemia se revise otra vez los conceptos de ventilación. Nosotros ventilamos, y por lo que os he enseñado, normalmente porque la gente contamina, y como la gente contamina, pues por diferentes métodos calculamos cuánto aire requiero, pero normalmente siempre el foco nuestro es el ocupante, el máximo contaminante, pero nos hemos dado cuenta pues, que también puede haber contaminantes de otro tipo, como por ejemplo los víricos. Y entonces lo que se ha hecho en el marco normativo es revisar y aumentar los caudales en este sentido. También tenemos bacterias en los edificios. Las bacterias, por desgracia, no desaparecen. Además, bueno, enferman a nuestros edificios y nos hacen enfermar a nosotros. Hongos y levaduras, que están muy relacionadas con la falta de salubridad de nuestros edificios, cuando tenemos altas humedades, cuando tenemos envolventes, fachadas sin aislamiento, muy frías, normalmente aparecen las condensaciones, y las condensaciones no dejan de ser agua condensada y es el foco de estos hongos y levaduras. Y después parásitos, mohos, ácaros, etcétera. Con respecto a lo que estaba comentando, de que también se va a ventilar por temas de contagio, o sea, una persona también contagiada puede contaminar, pues la propuesta que se ha hecho es dar 2 grados de seguridad, seguridad muy alta o seguridad aceptable. La muy alta significa 5 renovaciones hora. Las renovaciones hora es las veces que renuevo el aire de una habitación en una hora, 5 es más que 3, para unos estándar de una altura adecuada. Y entonces lo que se establece son 3 categorías en los edificios, y esas 3 categorías pues implican un caudal en pandemia, esos litros segundo metro cuadrado, que tenemos que añadir a los caudales calculados desde el principio por cualquiera de los anteriores métodos. Bueno, nuestro marco normativo está cambiando ahora otra vez y esto se va a incorporar, o se sospecha que se va a incorporar en las nuevas modificaciones. Ahora, al final, como resumen, podemos decir que para nosotros, en la calidad del aire interior, uno de los principales focos es el contaminante y la actividad que realiza el contaminante en estos edificios. Cuando fumaba, porque fumaba, los gases metabólicos, los lixiviados producidos por las basuras, el vapor de agua, los compuestos orgánicos volátiles, los microorganismos de los que vamos cargados y también compartimos en los interiores, los equipos muchas veces de acondicionamiento que no están adecuados. Por lo tanto, el mayor foco de contaminación es el propio ocupante y su actividad. Hay otra pata importante, que son los materiales de construcción. Los materiales de construcción ya no son materiales tan naturales. Hay muchos materiales sintéticos, por ejemplo, ahora el PVC pues es uno de los que tiene casi peor prensa porque genera estalatos, la creosota, que es ese barniz que se da a los travesaños de los trenes y que muchas veces se utiliza en decoración, en interiores, porque en el exterior, pues bueno, todo se diluye, pero en el interior uno de los problemas que hay es que hay poca cantidad de aire para diluir contaminantes. Por lo tanto, los materiales pues también son otra fuente de contaminación importante en el interior. Y la tercera pata es la falta de mantenimiento que tenemos en los equipos. Aquí pongo uno de los equipos que es el causante mayoritariamente de la legionela, estamos hablando ya del verano, de esta bacteria, que son las torres de refrigeración. Las torres de refrigeración son equipos que se colocan en cubierta, por lo tanto van a recibir mucha radiación solar, y en estos equipos hay una bandeja. Aquí tenemos las 2 bandejas, una limpia y otra sucia, donde hay agua.
Muchas veces la falta de mantenimiento hace que ese agua se convierta en la imagen del que está con la mano cogiendo ese agua que está podrida totalmente, y ahí sí que tenemos esa bacteria. La bacteria, por lo tanto, ya tiene su casa, tiene su comida, solo falta el traslado. El traslado es a través de micropartículas de vapor del aire, con corrientes de aire se va a mover y necesita un enfermo. Un enfermo, pues normalmente un enfermo del sistema respiratorio, y ya se encarga ella de generar la neumonía. Estos sistemas de acondicionamiento son sistemas muy eficientes, los que utilizan las torres de refrigeración, y se utilizan en edificios grandes como por ejemplo los hospitales. Y en los hospitales pues tenemos la otra necesidad de esta gente enferma para que se desarrolle la legionela. Bien, esto también se tiene en cuenta. Chelo, discúlpame un Sí, segundito, pero vamos un poco vale, retrasados. acabo ya si quieres aquí. No, cuando tú Sí, quieras, pero para que te damos, yo que sé, como unos minutitos más y ya nada, pasamos al acabo siguiente si ponente. quieres aquí, hago el resumen y ya está. Bueno, Vale, esto como también tú. se ve recogido. Establecemos 3 tipologías de edificios según su contaminación, edificios que contaminan poco y muchos, y aumentamos el que, aparte de que la gente contamina también porque puede estar en pandemia y contamina también el edificio. Para acabar, pues simplemente voy a poner la última imagen de la presentación, que es como el resumen de todo, en el que pues me gustaría hacer hincapié que es importante para saber cómo está la calidad del aire monitorizar los edificios, porque si no, no vamos a tener información y no sabemos actuar. Pero también hay otra cosa importantísima, que es la investigación. La investigación, pero esa investigación tenemos que ir todos de la mano, no podemos ir cada uno independiente, porque al final tenemos que trabajar todos, y cuando digo todos es pues médicos, sanitarios, instaladores, ingenieros, arquitectos, es decir, todos los que estamos involucrados en la mejora de la calidad del aire. Y como todos tenemos esa manía de respirar, creo que deberíamos todos estar involucrados. Disculpar si me he extendido mucho y acabo ya aquí. Muchísimas gracias, Chelo. La verdad que la presentación ha sido muy interesante y nos ha reflejado realmente cómo desde el campo, desde el área de la arquitectura, se está trabajando realmente para que tengamos edificios más saludables, y eso realmente va a repercutir en la salud de la población. Como vamos un poco retrasados, vamos a pasar a la presentación de Mónica.